RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, segunda hora del Espacio en Blanco. Invitado especial Miguel Pedrero. Tenemos otro invitado especial también ahí esperando, pero no lo digas, nos decía, y está contando un montón de historias. Pero no os preocupéis, porque esa historia va a continuar en otro momento que Miguel venga, porque ahora quiero que me cuentes algo que tiene que ver con esto. Nuestro entrevistado, un experto investigador de campo, ha recopilado extrañas historias que tienen que ver con el contacto. Algo parecido a esto ocurre en todo el mundo. Pablo Novoa, un testigo del fenómeno, nos lo relata en el canal D-Max. Teníamos un piso que daba hacia la ría de Vigo, a la montaña de Domayo, ahí cerca de Moaña, y efectivamente una noche como a las 10 me llama mi esposa que estaba viendo una luz grande que se movía por cerca de la torre de retransmisión que hay en ese alto de la montaña. Y efectivamente fuimos allí, los niños también, y entonces vimos como del objeto grande salían objetos más pequeños y volvían a entrar en la grande. Y después tuve noticias de un gran amigo, el hijo de una amiga de mi mujer, de allá de un barrio de Vigo, que él se dedicaba a pescar, y un amanecer sobre las 5 de la mañana en la ría de Vigo con otros pescadores vieron un objeto que salió del mar luminoso grande que iluminó toda la ría gigantesco. Y también tuve la noticia también que dos policías de Vigo municipales que iban en una patrulla por el monte del Castro de Vigo que vieron también ese objeto sobre la ría de Vigo. Una de las muchas experiencias en estos encuentros. Y nuestro invitado nos narra más casos sorprendentes. Hemos hablado mucho de ovnis, tú sabes que a mí el tema de los ovnis ya no me interesa tanto. Sí. En este caso son de OSNIs, objetos submarinos no identificados. Efectivamente. Y has hecho entrevistas a gente militares, gente de la Marina, ¿no? Vinculada a la Armada Española. Vale. Sí. Tenemos unos cuantos testimonios. ¿Me dejas que lo vayamos lanzando? Sí, venga. Escuchamos el primero. A la altura más o menos de Cabo Bojador, por la banda de babor, es decir, hacia afuera. Estamos ahí en el puente y estamos ahí y de pronto el Serviola, el que está con los prismáticos, que está con los prismáticos de los alerones, y de 2 luces por babor. 2 luces. Miramos y efectivamente yo miré y vi 2 luces muy juntas, pero se veían perfectamente separadas, pero de un color raro y muy lejos, muy lejos. ¿Y quién vio las luces? Todos los que estábamos allí comentamos, pero qué raro por ahí, 2 luces ahí tan lejos ahí. Y diciendo esto, las 2 luces, una pasó por la proa, nos cortó la proa, la otra pasó por debajo del barco, por el centro, y cuando estaban en esta banda ya, salieron y en dirección a tierra y desaparecieron. Pero cuando dice que pasó por debajo del barco, es que pasó por debajo del agua. Por debajo del agua. Las 2 vinieron por debajo del agua. Una pasó por debajo del barco y la otra nos cortó la proa, pero por debajo del agua. Para cruzar, a la otra banda se quedaron las 2 paradas. 1 segundo, 2 segundos. Y después, ¡pum!, y luego salieron arreando. ¿Y salieron por debajo del agua o hacia el cielo? La impresión es que salieron a ras de agua. O por debajo o a ras de agua. No lo mismo subir. Y salieron a toda velocidad. Sí, a velocidad toda. Desaparecieron en cuestión de segundos. ¿No? Menos que décimas de segundos. ¿Quién es el que hablaba? Se llama Francisco Rodríguez Viciana, es un oficial ya retirado de la Armada Española y esto ocurrió en el año 1975. En diciembre del año 73, la banda terrorista ETA asesina al presidente del gobierno, Luis Carrero Blanco, y él y a otros compañeros los mandan a la fragata Júpiter para patrullar la zona del Sáhara español. Y esto ocurre más o menos a la altura del Cabo Bojador, es decir, que ven 2 luces que se encontraban en el cielo y que en cuestión de segundos se introducen dentro del agua, pasan por debajo del barco, salen del agua, están 1 o 2 segundos sobre la superficie del agua
y salen a una velocidad increíble en décimas de segundo. Es un caso. Hay más testimonios. Escuchamos. Y a eso de las 2 de la mañana, era un día de esos al sureste de Terranova, como a 350 millas, precisamente en una posición aproximada a donde se hundió el Titanic. Y entonces pues estoy paseando por el alerón de babor. Y entonces pues de pronto estoy ahí tan tranquilo mirando las estrellas y tal, y veo una luz lejana que se aproxima a una velocidad enorme. Me quedé traspuesto y de pronto esa luz se va agrandando, pero a una velocidad de vértigo porque venía del horizonte lejísimos, y de pronto se queda parado. Es una especie de plancha, como de platillo, como lo que la gente entiende por un platillo, pero como si fuera gaseosa, que no emitía ningún ruido, ni tenía unos contornos definidos, porque era como un magma, era una cosa gaseosa, como si fuera una energía, y sin hacer ningún ruido, y se quedó estática. Quien habla es otro capitán de la Marina Mercante, ¿verdad? Sí, es capitán de la Marina Mercante, se llama Javier López Chicher, es un gran viajero, un gran aventurero, como tú, y esto ocurrió hace ya bastante tiempo, en el año 1968, entonces nuestro protagonista tenía 21 años y viajaba como alumno en prácticas en el barco de pasajeros Covadonga. Era ya de madrugada, él se encontraba en cubierta cuando él y otras personas que estaban en cubierta observaron este objeto en forma de platillo volante que decía que tenía un aspecto gaseoso, y ese objeto, lo que fuera, se quedó parado muy cerca de nuestro protagonista, que, como digo, se encontraba en el barco de pasajeros Covadonga. Y claro, él no se podía creer lo que estaba observando, es decir, una luz lejana que de pronto se aproxima, aspecto gaseoso, forma de platillo volante, y eso estaba parado delante de sus ojos. No vamos a poner más testimonios, Vale. porque vas a volver al programa otra vez. Increíble. O sea, si cuentas historias curiosas, extrañas, te estás llevando la palma últimamente. Y estos son casos, hay muchos más que usted ha recogido, de objetos submarinos no identificados, sí, con testigos de primera calidad, marinos, sí, gente, capitanes, gente de la Armada que están acostumbrados a ver. Vale, no quiero terminar, porque tenemos que terminar en 2 minutitos, volviendo a la historia de esta familia. Creo que le han dicho, como resumen, y vuelvo a decir a los oyentes que volverás al programa a contarlo, que hay que tener mucho cuidado con las palabras, ¿no? Sí. Ellos le explican a Estrella que tenemos un arma poderosísima, tanto para construir como para destruir, que son las palabras. Por eso Estrella habla muy pausadamente y eligiendo muy bien cada una de las palabras que pronuncia, porque no quiere dañar a nadie, menospreciar a nadie. Incluso cuando te tiene que decir algo que no le gusta, te lo dice con una sonrisa en la boca y eligiendo las palabras adecuadas para decírtelo de la forma que menos te dañe. Pero no lo digas, una historia increíble que nos ha comenzado a contar nuestro invitado Miguel Pedrero. Yo recomiendo el libro. ¿Tienes la costumbre de que si te lo piden directamente, sí, lo mandas autografiado con dedicatoria? Eso es, el libro se puede encontrar en librerías, a través de Amazon y en los canales habituales, pero la editorial ha puesto en marcha una iniciativa que está funcionando, la verdad es que realmente bien, y consiste en que aquellas personas que adquieran el libro directamente a través de la web de Ediciones Cidonia, edicionescidonia.com, les llegará este libro a casa sin gastos de envío y firmado o dedicado, en este caso, por el autor, a cada una de las personas, dedicado personalmente a cada una de esas personas que adquieran el libro a través de la web de Ediciones Cidonia. Vuelve a repetirla porque yo quiero que me lo dedique el autor. Vale. ¿Ediciones? Es www.edicionescidonia.com. Si no te conociera diría que estás loco, que te han metido iba a decir un taco, no se puede decir porque hay que tener cuidado con las palabras. Sí.
pero es una historia que quiero continuar. Sí. Me encantaría conocer a los protagonistas. Y los vas a conocer, ya te lo he dicho. ¿Y forma de contacto contigo? Sí, es muy fácil. Se pueden poner en contacto conmigo a través de un número de teléfono, que es el siguiente. Espera, que voy a apuntar. ¿Sí? ¿Vas a dar un teléfono? Sí, voy a dar un teléfono. La forma de comunicarse es a través de WhatsApp, mediante mensaje de texto o mensaje de audio, o incluso a través de un SMS. Y el número de teléfono es el 604 070 106. Repito, 604 070 106. Y también voy a dar un correo electrónico que es protagonistasinsolito@gmail.com. Repito, protagonistasinsolito@gmail.com. Cualquier historia, experiencia con lo anómalo, para ponerme en la pista de cualquier caso, que me escriban, que llamaré a esas personas. Ha sido un placer, como siempre. Infinitamente agradecido, Miguel. Sabes que en el programa todo el mundo Lo sé, ya quiere, estoy te como en aprecia. casa. Volverás para contar más historias. Pues claro que volveré. Y si no, pero no lo digas. Gracias. Gracias. Radio Nacional de España, la que quieres. Hola. Bonjour. Привет, Kaiso. Konnichiwa. El 21 de noviembre es el Día Mundial del Saludo y esta semana lo celebramos en el programa. Memoria de Delfín. Una vez más, servilleta. Servilleta colocada suavemente en las rodillas. Bien. Vamos a hablar del saludo y por extensión del mundo del protocolo. Los modales importan. Memoria de Delfín. Arturo Martín Lafuente. Sean educados y no se lo pierdan. Los domingos a medianoche. Ya es suficiente etiqueta por hoy. Las 11 en Canarias. Así es el directo, así es la noche. Humor, entretenimiento y mucho show. Ni un día sin Radio Nacional. Podría ser peor. RTV, la que quieres. Si puedes imaginarlo, ¿por qué no vivirlo? Si les ha pasado a otros, ¿por qué no a ti? Espacio en Blanco, el lugar donde encuentras lo improbable. Y 19, 2 y 19 en las Islas Canarias. Sé que os habéis quedado con ganas de conocer más esa historia que nos contaba Miguel Pedrero, que sigue aquí y no lo deja hablar porque si no, no podemos pasar al siguiente invitado. Pero no os preocupéis, va a haber una segunda, una tercera, una cuarta parte. Vamos a intentar conocer a esa familia y os contaremos la historia. Ahora nos vamos a una nueva aventura. Por estas fechas se celebra el aniversario de la caída de un símbolo. Las primeras informaciones nos llegan del canal DW Español. Es una fecha muy especial. Alemania celebra el 35 aniversario de la caída del muro de Berlín. La extensa barrera fronteriza fue construida en 1961 por el régimen germano oriental bajo control soviético para impedir que los ciudadanos escaparan al lado occidental. Estuvo en pie ese muro casi 3 décadas y fue un símbolo vivo de la represión comunista. El famoso levantamiento popular y pacífico del 9 de noviembre de 1989 llevó al derribo de ese muro y con él a la caída del régimen comunista. Un muro que separaba vidas, personas, formas de vivir e ideas. Un muro que aún hoy alberga extrañas y misteriosas historias. Nuestro siguiente invitado nos cuenta algunas de ellas. Y vamos con un tema que está de actualidad en estos días. Y tenemos a un invitado especial que ya estuvo en el programa, en el Espacio en Blanco,
escritor, investigador. ¿Por qué te interesa tanto estas historias, sobre todo de la historia moderna? Porque la gente que estudia historia pasada, muy antigua, no tan cercana. ¿Y a ti por qué estas cosas? Hola Miguel, buenas noches y gracias por invitarme otra vez después de unos cuantos meses. Déjame que te presente todo. Pablo Tresgallo, que está aquí con nosotros. Sí, pues mira, es verdad que alguien dijo, no sé exactamente quién, que la historia debería empezarse a estudiar del presente hacia atrás. Y creo que en parte tenía razón, porque es verdad que la historia del siglo XX al final, cuando uno estudia, pues casi que no llega, ¿no? Casi que se queda siempre un poquito ahí. Eso me pasaba a mí, llegábamos, no sé, hasta un poquito más de la Edad Media. Sí, como mucho llegabas quizá al siglo XVIII, la Revolución Francesa. Y te olvidabas de lo demás. Y la historia del siglo XX es absolutamente apasionante y, bueno, pues el tema que vamos a hablar hoy es un tema muy cercano que tú y yo hemos vivido. Lo hemos visto, sabíamos que cuando estaba ocurriendo el mundo iba a cambiar y efectivamente el mundo cambió. Este es nuestro invitado, como digo, Pablo Tresgallo, estuvo en el programa y ha escrito algunos libros como La letra de mi madre, La muerte en cuarentena. Son novelas, ¿no? Son novelas, sí, ya como comenté la otra vez, pues bueno, soy un poco ecléctico, no me ciño a un solo tema, me gusta el misterio, la historia y bueno, pues me gusta mucho escribir y la verdad es que los libros funcionan bastante bien y nada, pues agradezco la oportunidad que me das de poder hablar aquí también de mis novelas. Es un placer. Y eres colaborador de un programa que hace un compañero nuestro, Juan Gómez, que se llama Nueva Dimensión. Nueva Dimensión. Ahí llevo un montón de años. Uno de los mejores programas que se hacen. Por supuesto, pues lo es. Pues gracias por estar aquí con nosotros en Radio Nacional. A ti, Miguel. Y prepárate. Vale. Había la introducción que hemos puesto que tiene que ver con que se cumplen ¿cuántos años de la caída del muro de Berlín? 35 años de la caída del muro de Berlín. Cuéntame un poco, ¿cómo comienza esa historia y por qué comienza esa historia de ese muro? Como digo, la historia del siglo XX es apasionante, ¿no? Y bueno, pues resumiendo, porque sería si no tendríamos tiempo ni un programa ni en dos, pues acaba la Segunda Guerra Mundial y antes de acabar, pues los mismos contrincantes sabían que el enemigo ya no era Alemania ni Japón. Los enemigos eran los dos bloques, el bloque soviético y el bloque occidental. Posteriormente a esto se reparte en Alemania y dentro de la repartición de Alemania queda Berlín. Berlín era el objeto más preciado, ¿no? Y dentro de lo que es Berlín, claro, Berlín también está dividido. Berlín está dividido en una parte que dominan los soviéticos y otra parte que dominan Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, que son las fuerzas vencedoras. Por lo tanto, tenemos que, dentro de lo que es la Alemania soviética, tenemos una pequeña islita, un pequeño oasis occidental que es el Berlín occidental. ¿Solamente eso pertenecía? Solamente eso dentro de lo que es la Alemania controlada por la Unión Soviética. Era un bien muy, muy preciado, es decir, los aliados lo tenían como la joya de la corona y no querían perderlo por nada del mundo. Se hacen fuertes, pero claro, la Unión Soviética lo que quiere es echar a los aliados de Berlín Oeste y quedarse con todo Berlín. Recordemos que en la Segunda Guerra Mundial son los soviéticos quienes conquistan Berlín y llegan primero, cosa que hubo ahí un pequeño error por parte de los americanos. ¿Qué ocurre? Que para ello la Unión Soviética presiona. ¿Qué es la forma de presionar? Vamos a hacer un bloqueo. Se bloquea todo Berlín Occidental de forma que no pueda llegar nada. ¿Como una pequeña islita solamente? Es una pequeña islita. Dentro de lo que es toda la Alemania dominada por la Unión Soviética, hay una pequeña islita que es Berlín Oeste. Esa es una pequeña islita de Berlín Oeste y todo el resto está dominado por la Unión Soviética. ¿Qué pasa? Que la Unión Soviética colapsa esa zona, la quiere aislar para que no lleguen los suministros. ¿Qué pasa? Que si Berlín Oeste se rinde, ya todo Berlín sería soviético. Y entonces los Estados Unidos y las fuerzas aliadas hacen un esfuerzo tremendo para que ese bloqueo no tenga éxito. Y establecen un puente aéreo, el mayor puente aéreo de la historia de la humanidad, y durante 11 meses llevan más de 1,5 millones de toneladas de suministros para que los alemanes de Berlín Oeste sobrevivan. Con lo cual Rusia tuvo que desistir. El plan no le salió bien a la Unión Soviética y después de 11 meses dijeron, no podemos con ello. ¿Qué ocurrió? Que nada más acabar el bloqueo se funda la República Federal Alemana en mayo del 49 y en respuesta, en octubre de ese año 49, se crea la República Democrática Alemana, que cohabitarían las dos hasta 1989, hasta que cayó el muro. Entonces a algún genio se le ocurre que había que aislar todo eso y construyen un muro, comienzan a construir un muro. Claro, lo que ocurre es que ya habían, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ya había 4 millones de alemanes que habían cruzado la frontera al oeste. Claro, era una sangría que no podían soportar. ¿Y qué deciden los soviéticos? Pues vamos a construir un muro en Berlín para que los berlineses del este no puedan ir al oeste. Y es verdad que había mucha gente que trabajaba en el oeste y viceversa, mucha gente al oeste iba al este.
¿Qué pasa con el muro? Que aparte de la sangría de personas, no se iba cualquier persona, no solamente se iban trabajadores sin especialización, se iban médicos, arquitectos, etcétera. Había gente muy válida, ¿no? Y también había alguna gente del oeste que trabajaba en el este. Y mucha gente del oeste iba a comprar al este porque era más barato. ¿Qué pasaba? Que la economía del este decía, no vamos a soportar que la gente venga aquí a comprar productos más baratos, ni tampoco la sangría de gente que se va allí. Pero el oeste también decía, no vamos a poder soportar tanta presión de tanta gente que viene del este porque no tenemos trabajo para todos. Es decir, que el muro, por una parte, económicamente a la Berlín Oeste tampoco le vino tan mal, porque cortaba un poco esa sangría, ¿no? El muro comienza a construirse entre el 12 y el 13 de agosto, que es un domingo 12 de agosto de 1961, y empieza con unas alambradas, unas vallas, es decir, algo que la gente de repente se levanta al día siguiente y lo ve, ¿no? El muro poco a poco fue evolucionando y luego todos, como lo hemos conocido, esos muros de hormigón de primera, segunda, tercera, la de cuarta generación. Incluso había un proyecto para el 2000, el muro del 2000, que por suerte no se llegó a hacer, evidentemente, que era ya con mucha tecnología más moderna. Y el último muro que conocimos, la última imagen, que son esos bloques de más de 3 metros y medio aproximadamente de alto, con esa parte superior redondeada para impedir o para dificultar el salto. Pero explíqueme una cosa, no entiendo. Si Berlín era una isla, toda la gente que llegaba ahí luego no podía salir a otros sitios, ¿o cómo salían? Claro, a ver, Berlín Oeste, cuando se hizo el muro, realmente lo que estaba rodeado de un muro era Berlín Oeste, porque era donde querían entrar. Ya. Entonces, el muro, tengamos cuenta que no es solamente un muro, son dos muros. Hay un muro, una zona que es la zona de la muerte, que variaba entre los 40 y los 150 metros de anchura, y había vallas, minas, perros, policías, torres de control, luces, etcétera. Y al otro lado estaba el otro muro. Es decir, para poder ir a Berlín Oeste con el muro de cuarta generación había que saltar un muro, pasar la zona de la muerte, casi imposible, y volver a saltar otro muro. ¿Qué pasaba? Que lo que realmente estaba rodeado era Berlín Oeste. Era una pequeña isla, pero todo el mundo quería entrar ahí. Yeah. Y luego la frontera entre la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana se reforzó. También con muro, con vallas, con policías, con torres de control. Es decir, ya los alemanes del este para pasar a Alemania de oeste lo tenían muy, muy complicado. Ya. ¿Cuánto tiempo tardaron en construir el muro? Mira, el muro lo construyeron en muy pocos días, porque en principio eran solo unas vallas. Luego, poco a poco, fueron ya con cemento. El muro, en lo que es en el centro de Berlín, ocupaba 44 kilómetros. Pero se extendía más allá de la ciudad y llegaba hasta los 120 kilómetros de muro. 120 kilómetros, es una barbaridad. ¿Qué pasó cuando se construyó el muro? Claro, la ciudad, tú la partes por la mitad, cuando la partes hay edificios, evidentemente. ¿Y les pillaban por la mitad? Claro, había gente que entraba en su casa por el portal y entraba en Berlín Este, pero si se asomaba a la ventana era Berlín Oeste. Entonces, esos primeros días que había un poco de caos y todavía el muro no tenía una fuerza todavía excesiva, había gente que saltaba por la ventana, porque yo cuando entro en mi casa estoy en el este, pero si salto por la ventana estoy en el oeste. Entonces había personas y bomberos del oeste, ayudaron mucho, que ponían colchonetas y la gente se tiraba por las ventanas. Claro, el primer fallecido del muro de Berlín, la primera víctima fue un pobre hombre que saltó, cayó mal y se mató. Este hombre, digamos que es la primera víctima y fue solamente una semana después de construirse el muro, ¿no? Ahí tenemos a la primera víctima, no fue por arma de fuego. El muro tiene muchas formas de matar, no solamente es disparando. El muro te puede matar porque te caes de la ventana, porque te someten a un duro interrogatorio cuando te han cogido y en esa presión te puede dar un ataque al corazón, que los hubo, suicidios, etcétera. El muro mataba de muchas maneras, no solamente de un disparo. Cuando estábamos hablando, preparando el programa, te decía que yo tenía amigos que uno de ellos falleció tratando de cruzar ese muro, o sea que es una historia súper reciente. Has hablado del primer fallecido, ¿y con armas de fuego quién fue el primer fallecido? Pues mira, con armas de fuego es diferente, claro, porque aquí hablamos de accidentes, entonces bueno, son muertes, vamos a decir así, accidentales, ¿no? Decir que estos edificios que pillaban en medio del muro tapiaban las ventanas, es decir, la gente vivía en pisos donde sus ventanas estaban tapiadas. Porque daban al otro lado, claro. Daban al otro lado para que no saltaran. ¿Y qué hicieron después? Directamente derribaron los edificios, cerraron más de 100 calles, tapiaron unas 6.000 o 7.000 ventanas, bueno, una barbaridad. El primer muerto con arma de fuego es un hombre llamado Gunther Litting, que tenía solo 24 años y era un sastre que iba al oeste a trabajar. Se estaba haciendo un nombre, trabajaba en la industria cinematográfica, haciendo sobre todo trajes para los rodajes de las películas, y él, poco a poco, como veía cómo estaba la situación, él quería irse a vivir al oeste. Y poco a poco iba llevando su material, sobre todo su máquina de coser, que era su bien más preciado, la fue llevando a piezas. Pero un día se levanta y hay una valla, y ya no puede pasar. Entonces eso él no lo puede soportar. Entonces él y un amigo deciden
cruzar. Este hombre ya había tenido una vida bastante trágica porque a un hermano suyo le mataron los nazis, confundiéndole con un judío, entró en un hospital pensando que era judío, y en vez de curarle le inyectaron una inyección letal y le mataron. El caso es que este hombre decidió cruzar por el río, porque hubo mucha gente cruzada por el río Spree. Porque el río Spree hay zonas donde no es muy ancha, son apenas 40 metros, es menos que una piscina olímpica. Si eres un buen nadador y es un poco rápido, con un poco de suerte puedes cruzar. Incluso se había visto a familias enteras cruzando, a padres cargando con sus niños a la espalda, cruzando al otro lado. ¿Qué pasó con Günther? Pues que hasta ese momento nadie había disparado a alguien que hubiera intentado cruzar. Por lo tanto, él pensó, bueno, si no disparan, lo peor que me puede pasar, que ya es bastante, es que te cojan y que te encarcelen. Y él se arriesgó. Él saltó, empezó a nadar, no era un gran nadador, si es cierto, si hubiera sido un gran nadador, probablemente su fuga hubiera tenido éxito. Le dispararon, cosa que él no esperaba, cerca del cerebro, le hieren, le vuelven a disparar, se hunde, consigue asomar la cabeza y los brazos, levanta los brazos en señal de que se rinde, solo le quedaban 10 metros. Su libertad estaba a solo 10 metros, de agua. Al otro lado del oeste le animaban para que llegara, para que nadara, le volvieron a disparar y le mataron. La policía fue a buscarle, sacó su cuerpo, eso lo grabó la televisión de Alemania del Oeste, se puso en todas las televisiones y fue una de las imágenes más dantescas y más terribles que se han visto de la historia del muro. Y hay una foto de un salto que es muy famosa, que la protagonizó, ¿quién? Pues hombre, es una de las fotos, es Konrad Schumann, te refieres a Konrad Schumann, y es una de las fotos más icónicas de la historia. Bueno, yo cuando estuve en Berlín, de hecho, te traes el típico pin de nevera y yo me traje la de este hombre, que es ese hombre que todos hemos visto. Eso no es solamente la fotografía, también está la grabación, ¿eh? Se puede ver la imagen completa, la trayectoria completa. Este hombre era un soldado, un vigilante que estaba ahí en el Berlín Oeste mientras estaban construyendo el muro, las vallas, los primeros postes, al principio, ¿no? Él estaba apoyado en la pared fumando un cigarro. Y yo lo vi en una entrevista que hubo en el famoso programa de En Portada de Televisión Española hace años, y él comentaba que él ya tenía pensado saltar, se lo estaba pensando. Pero ¿qué ocurre? En ese momento que él está pensando, hay unas personas que están al otro lado del muro que le están animando a saltar. Pasa, sal, lo tienes fácil, un pequeño salto a la valla y estás aquí. Aparece un coche de policía de la Alemania del Oeste y le dicen, salta, si saltas, te metes en la furgoneta y te llevamos. Este hombre se ve cómo se lo piensa 2 segundos, pega ese salto, le sacan la fotografía que se vuelve en un icono y este hombre escapa. Efectivamente se ve en la imagen cómo se mete en la furgoneta, cierra rápidamente la puerta y se va. Este hombre simbolizó la libertad. Pero curiosamente la historia personal de Konrad Schumann es muy distinta. Él fue a Alemania del Oeste, consiguió un trabajo en la Audi, se casó, tuvo un hijo y también en el programa En Portada, el mismo programa, le entrevistan, ¿no? Él nunca llegó a ser feliz, él nunca se llegó a sentir libre. Jamás, nunca. Muchas de sus familiares le acusaron de traidor. Es más, la Stasi se ocupó de mandarle cartas con nombres falsos, como si fueran su propia familia, llamándole traidor, que nos has abandonado, tienes que volver. Él nunca fue feliz. Bueno, fíjate si nunca fue feliz, que él en el año 98, es decir, el muro ya había caído hacía 9 años, sumido en una profundísima depresión, fue a un bosque de Baviera y se colgó. Tenía solo 56 años. Nunca jamás él representaba la libertad y él jamás se sintió libre. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Y esta noche además con Pablo Tres Gallo hablando de algo que se cumplen unos cuantos, 35 años sí, de su desaparición. El último fallecido que hubo en el muro. El último fallecido es de febrero del 89, es decir, faltaban poquitos meses y este chico que, bueno, la verdad es que en el caso de Chris Guilfoyle, que se llamaba así este chico, hay varios factores. Lo primero, están más o menos de acuerdo los historiadores en que hubo un desconocimiento de la situación geopolítica, es decir, por aquella época se podía más o menos presumir que quizá el muro le quedaba poquito tiempo. Lo que pasa es que él no podía esperar más. Él quería marcharse sí o sí y de una forma inmediata. Parece ser que le informaron mal o no se informó él demasiado bien de la situación como estaba. Le dijeron que el presidente de Suecia, Ingvar Carlsson, que estaba de visita en la Alemania Democrática, en Berlín, decía, hombre, si estando aquí todos los focos internacionales, la visita de un presidente occidental, no creo que se atrevan a matar a alguien en el muro estando él aquí. La verdad es que el presidente se ha ido hace 2 días, él no lo sabía. Parece ser que le habían informado de que los policías ya no disparaban a matar, cosa que no era cierto. Todavía disparaban a matar. Entonces este chico,
planeó con un amigo huir. Intentaron escapar, saltaron el muro y cuando estaba saltando en la zona muerta a él le dispararon y murió. Su compañero consiguió salir, le hirieron pero consiguió pasar al otro lado y al final se salvó y demás. ¿Qué pasó con este chico? Pues que se le conoce como la última víctima. Lo que ocurre es que este chico, como digo, yo creo que por una falta de información, si hubiera esperado un poquito más se podría haber salvado. Es una pena porque era un chico muy joven, y ha pasado la historia por ser el último, no por ser el más importante, simplemente por ser el último, y representa un poco ya esa decadencia del muro y a esas últimas muertes pues que ya no tenían ningún sentido. El muro cayó el 9 de noviembre. El 9 de noviembre del año 89. Uh-huh. En una noche en la cual pues bueno, la gente, todos hemos visto esas imágenes, ¿no? Que fue allí, la policía ya no impedía que la gente pasara al otro lado. Fue una noche de mucha alegría, de mucha felicidad y sobre todo de familias que se habían roto y que llevaban muchos años sin verse, ¿no? O por lo menos se dificultaba mucho la visita. Sobre todo lo que fue el muro es que rompió muchas familias. Ya. ¿Cuánta gente murió, se sabe? Bueno, pues el tema de las víctimas es muy complicado porque claro, la RDA, imagínate, pues la información pues no la daban con mucha frecuencia. Las cifras varían. Se habla entre 150 la cifra más baja y 200 la máxima. Solo. Pero claro, se queda un poco ahí. La cantidad de personas que consiguieron saltar al otro lado, sobre todo los primeros días, fue de unas 5.000. ¿5.000? Unas 5.000. ¿Solo también? Solo también. Y unos 3.000 detenidos. Pero de esos 3.000 detenidos, lo que comentaba antes, muchos fueron sometidos estuvieron en cárceles, estuvieron en interrogatorios muy duros y mucha gente murió durante ese proceso. Es decir, el muro no solamente hay que contar esas muertes que dispararon cuando intentaban saltar. Hay más muertes, ¿no? Por ejemplo, la de Peter Fester, que es una de las muertes más mediáticas, que al intentar saltar se quedó en medio. Ni los del este ni los del oeste se atrevían a auxiliarle porque tenían miedo a que hubiera un conflicto, porque unos días antes ya había habido un pequeño conflicto entre guardias del este y del oeste y había habido un tiroteo y había muerto un policía del este. Este chico se quedó allí, todo el mundo lo pudo ver y le dejaron morir. Es decir, hay muertes realmente tremendas. Hay muertes más significativas, como las de estas que hemos contado pero realmente todas y cada una. Yo cuando estuve allí, pues ves a veces cruces en el lugar donde murió determinada persona. Entonces se te encoge el corazón, ¿no? Pensar que esa ciudad, que hoy en día sigue estando en el suelo marcado digamos que el suelo de Berlín hoy sigue marcado por donde estuvo el muro. Tú vas pasando y dices, mira, por aquí estaba el muro, ¿no? Es como un camino que sigue y realmente es terrible verlo y te acongoja un poco, la verdad. Me contabas también, Pablo, que el muro no solamente era la parte de arriba, sino que por debajo también había túneles, un túnel o un metro que había. Claro, cuando hablamos de Berlín partido en dos, hablamos de la superficie. Pero es que las líneas de metro también quedaron partidas. Te explico, Miguel. Había líneas que solamente empezaban y acababan en la parte oeste. Esas se quedaban ahí, no hay nada. Había líneas de metro que iban en el este, empezaban y acababan en el este, no había problema. Pero había varias líneas, concretamente 3, que pasaban del este al oeste y viceversa. Claro, ¿qué pasa? Que si tú coges el metro en el oeste, tú pasas por estaciones que están en el este, pero esas estaciones permanecieron cerradas. ¿No se abrían las puertas? ¿No se abrían las puertas, no se podía parar. Es decir, la gente que estaba en el oeste se montaba en el metro, pasaba por esas estaciones del este que había desde la ventanilla, estaban siempre oscuras, tenían un aspecto realmente fantasmal, tenebroso, con los policías de la Stasi constantemente vigilándolo. La gente del este no podía entrar a esas estaciones. Durante 28 años estaciones permanecieron cerradas, no podían pasar. Pero claro, la imagen es como muy... Imagínatela, ¿no? Gente que entraba en el metro en el oeste, pasaba por esas estaciones del este que no podían parar, la veían, un aspecto fantasmagórico, y luego a la vuelta, pues sí, podían volver y luego pasar otra vez y volver al oeste. Pero esas estaciones que se las llamó las estaciones fantasmas se quedaron así. Incluso si había algún tipo de problema mecánico y coincidía que era en esa zona, tenía que venir un policía del este que estar vigilando los mecánicos. O sea, era muy, muy complicado. O sea, eran realmente unos sitios realmente fantasmales. Y estas estaciones permanecieron cerradas durante 28 años, hasta que se abrieron. Ahora ya funcionan... Funcionan todas perfectamente, claro, pero se les llamó siempre las estaciones fantasma de Berlín. Vale, ¿y había cementerios también? Mira, el tema de los cementerios también es curioso porque también cuando se hizo el muro también pilló zona donde había cementerio. Entonces muchas tumbas se aplanaron, se cerraron, y luego había cementerios en los cuales no era nada fácil entrar. Tenías que entrar a veces con un salvoconducto especial, estaban siempre vigilados por perros, solo podías entrar a determinadas horas, porque claro, había gente del oeste que tenía igual algún familiar en el este. Entonces,
tenían siempre un tema con el tema de los cementerios, tenían siempre mucho cuidado. Incluso había gente del este que no se le dejaba tampoco pasar a determinadas horas, por si intentaban escapar a través del cementerio. O sea, el tema de los cementerios también tenía su cosa. Sin embargo, sí me has apuntado aquí un palacio, el Palacio de las Lágrimas. Mira, el Palacio de las Lágrimas era un sitio muy conocido por los berlineses, y se llamaba así porque simplemente cuando las familias del oeste visitaban el este y luego tenían que despedirse, se despedían casi siempre desde un mismo lugar, que era uno de los poquitos pasos que había, ¿no? Había muy poquitos pasos. Uno de ellos era ese, que se llamaba el Palacio de las Lágrimas, donde allí, pues efectivamente, la gente del oeste, cuando acababa su visita, se marchaba. Abrazos, lloros, lágrimas, Sonaban campanas, acabo de escuchar sonando campanas aquí en esta música que nos acompaña. Pues era tremendo, era un sitio muy triste, muy querido a la vez por los berlineses, muy significativo, muy llamativo, y ya te digo, era un sitio de despedida y de mucha tristeza. Sin embargo, también dices que los conciertos que se hacían al borde del muro sirvieron para que cayera antes. Era muy importante. Mira, hubo un cantante conocido por todos, que es David Bowie, que hizo la canción Heroes, que está inspirado en una pareja que él vio desde su ventana mientras grababa ese disco en Berlín, besándose. Pues él hizo un concierto cerca del muro. Dice que fue el concierto más emotivo que ha hecho en su vida. Por ejemplo, hubo un concierto de Michael Jackson en los años 80 que se hizo muy cerquita del muro con la intención de que los berlineses del este escucharan. Claro, la policía del este estaba alarmada, pensaban que iba a haber tal avalancha que ese día podía acabar el muro de Berlín. Dice, hoy puede acabar el muro de Berlín, se puede saltar y esto es incontrolable. Y había gente al otro lado del muro escuchando ese concierto. Hubo también conciertos, cuando hubo algo de apertura, en el este. Por ejemplo, de un concierto de Bruce Springsteen se vendieron más de 100.000 entradas. La excusa era que era un concierto en apoyo a Nicaragua, era una excusa. El caso es que con las ventas de las entradas se desbordó, se duplicaron entradas y demás. Hubo 300.000 personas en Berlín Este viendo a Bruce Springsteen, una cosa absolutamente impresionante. Depeche Mode, que es otro grupo que también rompió barreras y dio concierto en la Alemania del Este. Y digamos que todas estas canciones y todos estos conciertos ayudaron mucho a la apertura del muro. De hecho, poco después de ese concierto, cuando fue la famosa visita de Ronald Reagan, que dijo: Mr. Gorbachev, tear down this wall, derribe este muro, fue poco después. Y efectivamente, un año y pico después, el muro cayó. Es decir, que la música también fue Joe Cocker, fue Bob Dylan, y todos estos conciertos ayudaron un poquito a la caída del muro también. Yo creo que la música aquí también hizo su papel. Y de repente cae el muro. Fecha en la que cae, 8 de noviembre. 9 de noviembre de 1989. Esa noche, pues un representante, Schabowski, del Partido Comunista Alemán, pues hay en un momento determinado hay una rueda de prensa en la cual va a adoptar una serie de medidas y él lo va a comunicar. Y claro, en esa rueda de prensa un periodista italiano le hace una pregunta. Bueno, y todo esto que nos estás contando, porque le estaba diciendo más o menos que ya se podía pasar al este sin un visado especial, no había que tener una excusa, por ejemplo, tener un familiar, es decir, que era un poco ya de apertura, ¿no? Y le preguntaron pues que cuándo iba a tener lugar esas medidas que estaba hablando. Y dijo, él dudó un poco, no sabía muy bien qué decir, y dice, pues de inmediato. Claro, eso se corrió por todas las partes, la gente que lo estaba escuchando, esto el boca a boca, la gente acudió al muro, donde estaba la policía vigilando los pasos, y la policía ya no impidió que la gente pasara, por lo tanto no hubo ningún problema. Qué curioso. Fue un poco de casualidad, porque realmente no estaba estipulado que ese día, ¿verdad? El régimen ya estaba muy tocado, Erich Honecker había dimitido, es decir, estaba ya muy tocado el régimen, pero desde luego no estaba preparado para esa noche, ni mucho menos. Y hubo una serie de fugas muy muy curiosas. ¿Pensabas que no íbamos a hablar de ellas? Sí, no te escapas en que No, yo encantado de contártelas, porque hay mucho mito en torno a las distintas fugas que hubo por el muro. Y es verdad que hay unas que son muy conocidas y muy significativas, pero es que realmente las hay curiosísimas. Podemos hablar, yo he elegido varias de ellas porque me parecen muy interesantes. Por ejemplo, ¿el maquinista del tren? Mira, por ejemplo, hay un maquinista que él trabajaba en la Alemania del Este, y él, llega un momento determinado en que su estación acaba ahí, y dice, estación, aquí te paras y ya no puedes seguir. Él que dijo, pues mira, en este viaje voy a intentar colar a toda mi familia. Colocó a 24 familiares, tanto el del maquinista como el del carbonero. Iban 31 personas, 24 familiares de este señor. Y 7 que eran pasajeros. Y 7 que eran pasajeros que no tenían ni idea de lo que iba a pasar. Este señor cogió la vía, 80 kilómetros por hora, rompió el muro, siguió
y llegó hasta el oeste, con máquina incluida. Luego a Alemania del Oeste le devolvió la máquina. Pero muy curioso, Miguel, porque los otros 7 personas que no eran familiares, claro, de repente se encuentran en Berlín Oeste y dicen, ¿y esto qué ha pasado aquí? Nos volvemos para casa. Y se volvieron voluntariamente. Fíjate, lo que tanta gente luchó y dio su vida por conseguir, esto lo consiguieron de casualidad y decidieron por su propio pie volver a casa. Esa es una de ellas. Curioso, sí. Otra, me la contabas hace un momentito, un coche que pasaba bajo la barrera. Sí, mira, este es un caso, digamos que es un caso que al final fue por amor, porque este hombre que se llamaba Hans Meixner se enamoró de una chica que se llamaba Margarit Thorau, que vivía en el este y él vivía en el oeste. Pues es como una película, la típica historia de amor. Él vive en el oeste, ella en el este, es un amor imposible. Él puede pasar al este a verla a ella, pero ella no puede pasar al oeste a verla a él, y él no se quiere ir a vivir al este. Entonces él dice, voy a idear un plan, vamos a intentar pasar al otro lado a través de un coche. ¿Un coche? ¿Cómo es posible eso? Bueno, él trazó un plan. Primero compró una moto, una scooter, y cuando pasaba por la barrera, él hizo una serie de muescas en la moto. ¿Para qué? Para calcular más o menos la altura a la que estaba la barrera. Entonces él cuando pasó dijo, está más o menos a 90 centímetros. Necesito un coche que mida menos de 90 centímetros de altura. Complicado. Difícil. De hecho, no le encontraba. ¿Qué ocurrió? Que al final encontró un modelo muy concreto que se llama, un modelo inglés, se llama el Austin Hartley Spry, que es un modelo muy concreto que es bastante bajito. ¿Qué hizo? Quitó el parabrisas, es un coche de estos de capota plegable, desplegó la capota, la dejó quitada, quitó el parabrisas y desinfló un poquito las ruedas. Eso hizo que midiera menos de 90 centímetros. Él conducía, la novia estaba acurrucada detrás en el asiento de atrás, a lo de la capota, y a la suegra la metió en el maletero. Cuando se iba acercando a la barrera, aceleró, bajó la cabeza y pasó por debajo. Y pasaron los 3. Alucinante. Pasaron los 3. Otra historia curiosa es como el caballo de Troya, pero en este caso no era un caballo, era una vaca. Una vaca, mira, pues era una vaca de cartón piedra que se utilizaba para una exposición que había en Alemania del Oeste, y ya se había utilizado 2 veces, y en esas 2 veces pasaron cada vez 2 personas. Se metieron dentro de la vaca, como si fuera el caballo de Troya, pues se llama la vaca de Troya, pasan al otro lado, se abre la vaca y salen de dentro. ¿Qué pasó? Que la tercera ya no coló. Y la tercera vez pasó una pareja a los pobres y les pillaron. Pero 2 veces la vaca de Troya consiguió pasar a 4 personas al otro lado. ¿Otro pasó conduciendo un blindado? Sí, conduciendo un blindado, porque este hombre era un mecánico que trabajaba para el ejército y en la víspera del 1 de mayo había mucho movimiento de tropas para el desfile y él aprovechó, se montó en un blindado que sabía conducir perfectamente, iba por la calle tranquilamente, la gente no le sorprendió, un blindado más para el desfile, incluso por el camino iba diciendo a la gente, súbete, que me voy al oeste, ¿quieres subir? Nadie se subió. Este hombre atravesó el muro, pasó y fue al otro lado con el blindado, sin más. Así de fácil. Otros 3 hermanos intentaron pasar. Esto es curiosísimo. Eran 3 hermanos, es un caso único, que pasaron en 3 años distintos, en 3 épocas distintas y de 3 modos diferentes. Uno pasó nadando, otro pasó a través de una tirolina y otro pasó fabricando un ultraligero casero. Le fabricaron ellos. Pasaron los 3 hermanos. De hecho, en el último caso, los 2 hermanos volvieron a pasar al este para ayudar a fabricar al hermano el avión y cruzaron los 3 en el avión. ¿En el avión? Increíble. Wow. Hubo otro que pasó en un globo. Utilizaban todo tipo de... Es que la inventiva es brutal. O sea, quedamos unos pocos, pero fue impresionante. Pues mira, el del globo es más conocido porque es verdad que se hizo una película. La película es muy chula, yo la he visto. No sé si tú la has visto, Miguel. La película es chulísima, a mí me encantó. En este caso no es atravesar el muro, sino que es atravesar la frontera, porque la frontera entre Alemania del Este y del Oeste estaba muy reforzada. O sea, esto no era el muro, era atravesar la frontera. Ellos fabricaron un globo casero. Uno de ellos había trabajado en aeronáutica, era ingeniero y conocía más o menos cómo funcionaba. Y ellos, pues, fabricaron un globo casero, fíjate, en la película se ve muy bien, van comprando las telas y las toallas, pero poco a poco. O sea, no van un día de repente, quiero 300 metros de tela. Un día iba uno y compraba 1 metro, otro día iba otro y compraba 10 metros, y en sitios distintos fueron fabricando lo intentaron una vez y fracasaron, se quedaron a poquitos metros. Pero la segunda vez consiguieron pasar la frontera, los 2 matrimonios, con los 4 hijos. Y cuando llegaron no sabían si estaban en el este o en el oeste. Y gracias a que un policía pasó por allí y vieron el traje, se dieron cuenta de que estaban en el oeste. Curiosamente, luego no se ve en la película, estos 2 matrimonios acabaron enfadados.
Yo creo que pasaron tanto tiempo juntos y vieron una cosa tan intensa que después de un tiempo acabaron enfadados y se dejaron de hablar. Y quizá la última, pasaron en un carrete una bobina de cable. Sí, una bobina de estas de cable, grandes, de cable, pues se metieron 6 personas. ¿Dentro? Dentro. Y pasaron, sin ningún problema. Era muy grande, evidentemente, para entrar 6 personas, te lo puedes imaginar, ¿no? Pero estas 6 personas consiguieron pasar en esa bobina. Increíble, ¿eh? La inventiva humana en ese caso, pues es que no quedaba más remedio. La curiosa historia del muro de Alemania. Ojalá no hubiera más muros, pero no hemos aprendido la lección porque sigue habiendo muros en montones de lugares, no vamos a nombrarlos. No. Incluso hay americanos que quieren hacer muros todavía más grandes, ¿verdad? Qué pena. Sí, es una pena, porque realmente el muro de Berlín separó sobre todo familias. Realmente ves imágenes de cuando estaba construyendo y ves hermanos despedirse, matrimonios rotos, noviazgos, hermanos con hermanas. Fue terrible, es que fue de un día para otro, es que no hubo ninguna opción. Los alemanes del este o los soviéticos lo llamaron el muro antifascista. Muro antifascista, como si realmente fueran los del oeste los que quisieran pasar al este, cuando realmente era al revés, ¿no? A ver, hubo personas que yo he estado allí, además con nuestro compañero Juan Gómez, estuvimos en Berlín. Todavía, claro, estuvimos hace unos añitos, ¿no? Pero uno se da cuenta cuando está en el este y en el oeste todavía, sobre todo por las construcciones, ¿no? Esas megaconstrucciones del este, que eran esos edificios monolíticos, todos iguales. Todavía como que se respira otro aire, ¿no? Pero realmente la unificación sirvió para unir otra vez a las familias, muchos años rotos, muchas lágrimas, y realmente ese muro nunca debió existir, pero bueno, por lo menos nosotros lo hemos podido ver con nuestros ojos que ese muro cayó, cosa que parecía imposible. Ojalá cayeran todos los demás. Ojalá cayeran todos los demás y seguirán construyendo más. Es muy difícil, parece que no aprendemos nunca, pero realmente el muro de Berlín debería darnos mucho que pensar. ¿Forma de contacto contigo, Pablo? Bueno, pues a través de Facebook, los libros de Pablo, o los libros de Pablo. Los libros de Pablo en Facebook, y bueno, a través de mi correo, que es pablotvv@hotmail. Bueno, en el Facebook viene el correo, no hay problema. Pero sobre todo a través del Facebook, que es los libros de Pablo. No os perdáis conocer, se lo digo a los oyentes, a este invitado que hemos tenido en el programa. Los libros de Pablo. Espero que hayas disfrutado estando con nosotros. Muchísimo, a mí es que me encanta el siglo XX, me encanta contar estas cosas y cuando quieras aquí vengo otra vez a contarte lo que quieras. Pues no tardaremos mucho. Pues eso espero. Gracias. Buenas noches, Miguel. Gracias. En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Volveremos a estar, pero tienen que pasar 7 días. Terminamos por hoy. Como siempre ha sido un placer estar juntos estas 2 horas y no os preocupéis, Miguel Pedrero volverá de nuevo a contarnos más de esa historia, pero no lo digas, nos contará más detalles y vamos a ir a conocer a algunos de sus protagonistas, una historia alucinante y os daremos más datos. Y ojalá este tiempo os haya servido para que la magia de las ondas os haya hecho pasar un buen rato, olvidando parte de las penas de nuestro mundo. Ánimo a todos los afectados por la dana, seguimos con vosotros y nos encontramos aquí en esta cita. Tenemos una misión juntos, llenar este espacio en blanco, lo haremos la próxima semana. Hasta entonces, os deseamos a todos lo mejor y
Recuerda que tienes una cita con el misterio. Aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días, en el Espacio en Blanco. Hasta entonces, feliz semana.